El Día de los Muertos, una leyenda maldita. Bienvenido a Sombras de Vlad. En el corazón del estado de Puebla, en el año de 1830, se celebraba la llegada del Día de los Muertos con su tradición ancestral, altares de cempasúchil, velas encendidas y el aroma a incienso flotando sobre los pueblos dormidos. Sin embargo, aquel año, una sombra se cernía sobre el pequeño poblado de San Andrés. Don Jerónimo, un hombre de ojos profundos y mirada desconfiada, era conocido por su conocimiento de remedios y hechizos antiguos. Algunos decían que hablaba con los muertos, otros que podía predecir la muerte de quien osara burlarse de él. Aquella noche, mientras el pueblo se reunía en el cementerio para honrar a los difuntos, don Jerónimo caminaba solo entre las lápidas, murmurando nombres que nadie más podía escuchar. A la medianoche, el viento comenzó a susurrar entre los cipreses, trayendo consigo voces de ultratumba. Los perros aullaban, y el pueblo entero sintió un escalofrío recorrer sus cuerpos. Don Jerónimo detuvo su paso frente a una tumba antigua, cubierta de moho y símbolos que nadie osaba tocar. Con una daga ritual en mano, pronunció palabras en una lengua olvidada. El aire se volvió pesado, como si el cielo mismo temiera lo que estaba por suceder. De pronto, la tierra junto a la tumba tembló y se abrió un pequeño surco. De él surgieron manos huesudas, seguidas de figuras cubiertas de polvo y vendajes antiguos, avanzando lentamente hacia el pueblo. Cada alma liberada por Jerónimo buscaba algo o alguien. Los gritos rompieron la calma de la noche, pero nadie pudo ver de dónde provenían. Solo sentían la fría presencia que los rodeaba. Se dice que don Jerónimo, aquel que había invocado la maldición, desapareció esa misma noche. Algunos afirman que su espíritu quedó atrapado entre los vivos y los muertos, recorriendo los caminos de Puebla cada día de los muertos, buscando reparar lo que había desatado, mientras los aldeanos vivían con el temor de que nunca habría paz. Desde entonces, en San Andrés, cada 2 de noviembre, se escuchan pasos entre los altares y los susurros de don Jerónimo que repiten: no todos los muertos descansan en paz, algunos buscan compañía. Quien se atreva a pasar por el cementerio a medianoche, dice la leyenda, puede sentir como una mano fría toca su hombro y los murmullos de los condenados siguen sus pasos hasta el amanecer. Desde aquella noche de 1830, los habitantes de San Andrés comenzaron a notar cambios en la aldea. Las velas de los altares parpadeaban sin viento y el olor a flores marchitas reemplazaba al cempasúchil. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal, como si buscara algo entre los vivos. Nadie podía dormir tranquilo y los perros aullaban sin razón aparente. Los rumores crecían. Algunos afirmaban que habían visto a don Jerónimo caminando entre los muertos, con su daga aún manchada de tierra húmeda. La maldición parecía extenderse lentamente, tocando a cada casa del pueblo. Las campanas de la iglesia sonaban solas y las ventanas reflejaban figuras que no existían. El miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana y nadie osaba hablar demasiado alto por temor hasta atraer la atención de los condenados. En la primera semana de noviembre, los aldeanos decidieron acudir al cementerio para intentar calmar los espíritus. Armados con velas, agua bendita y oraciones, recorrieron los senderos estrechos entre las tumbas. Cada paso hacía que la tierra crujiera como si estuviera viva, y el aroma a putrefacción se mezclaba con el incienso. Don Jerónimo, aunque desaparecido, parecía guiar la oscuridad que los seguía, observando cada movimiento. Algunos sintieron que sus nombres eran susurrados por voces que conocían secretos que nadie debía saber. Los niños lloraban y se aferraban a sus madres, mientras los mayores intentaban mantener la calma. Sin embargo, la presencia maligna no descansaba, y por la noche, los murmullos regresaban más intensos que antes.
Cada altar iluminado parecía atraer figuras espectrales que no se apartaban de la luz. Con cada día que pasaba, la maldición se fortalecía. Los objetos en las casas se movían solos y las sombras tomaban formas humanas. Algunos aldeanos afirmaron haber visto figuras encapuchadas flotando sobre los techos, observando con ojos vacíos. Incluso los animales del pueblo mostraban signos de nerviosismo extremo, huyendo hacia los bosques cercanos al menor ruido. Se decía que la noche del Día de los Muertos, don Jerónimo regresaba a la tumba que abrió, convocando a los espíritus de aquellos que habían muerto injustamente. Nadie podía resistirse a su mirada si cruzaban caminos con él. Las campanas que antes anunciaban festividad, ahora eran llamadas de advertencia y desesperación. Cada día, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se volvía más difusa, y los aldeanos comprendieron que estaban atrapados en una pesadilla sin fin. Aquella noche, la luna se ocultó tras gruesas nubes negras. La neblina cubría el pueblo como una sábana húmeda, y los árboles parecían susurrar en un lenguaje antiguo y olvidado. Los aldeanos que habían osado encender velas en los altares notaron que las llamas temblaban sin razón. Algunas de ellas se apagaban de golpe, mientras otras se estiraban hacia las figuras invisibles que caminaban entre las lápidas. Se oyó un crujido detrás de la iglesia y, al voltear, nadie estaba, pero un perfume de flores muertas llenó el aire. El miedo se volvió tangible, como si la misma noche hubiera cobrado conciencia. Algunos rezaban con desesperación, otros lloraban en silencio, mientras el viento traía voces lejanas que repetían nombres conocidos. La leyenda de don Jerónimo no era solo un cuento. Se estaba haciendo realidad frente a sus ojos. Los más valientes intentaron registrar lo que sucedía con lápiz y papel, describiendo sombras que caminaban sobre la tierra y figuras que surgían de las tumbas sin que nadie las hubiera llamado. Las notas se manchaban de un líquido negro que olía a hierro oxidado, y algunas hojas desaparecían misteriosamente. Los aldeanos comenzaron a sospechar que la maldición no solo estaba en los muertos, sino también en todo aquello que los recordaba. Los espejos reflejaban escenas de tragedias pasadas y los retratos familiares parecían llorar sangre. Nadie dormía más de unas horas y al despertar encontraban ceniza fina sobre sus camas, como si los muertos hubieran pasado la noche caminando sobre ellos. El terror se volvió rutina y cada día parecía más difícil distinguir entre lo vivo y lo que había vuelto de entre los muertos. Durante una de esas noches, una joven llamada Mariana decidió ir al cementerio para recuperar un amuleto que había pertenecido a su abuela. A pesar del miedo, caminó con pasos firmes entre las tumbas, sosteniendo una vela que apenas iluminaba su rostro. A medida que se acercaba a la tumba central, sintió que alguien la observaba desde la oscuridad. Un susurro helado dijo su nombre, y la tierra comenzó a moverse bajo sus pies. Mariana retrocedió, pero una mano huesuda la sujetó por la muñeca, y un frío penetrante recorrió su cuerpo. En el aire flotaban palabras en una lengua que no comprendía, y cada vez que intentaba gritar, su voz se ahogaba. Los ojos de don Jerónimo, invisibles pero presentes, parecían atravesarla y leer cada miedo. Cuando finalmente logró escapar, juró nunca volver a acercarse al cementerio, pero sabía que la maldición la había marcado para siempre. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, los vivos empezaban a notar que las figuras espectrales se acercaban a sus casas. Los techos crujían, las puertas temblaban y los cristales vibraban como si la presencia de los muertos quisiera entrar. Algunos aldeanos intentaron huir hacia los campos cercanos, pero la niebla cubría el camino y los hacía regresar al punto de partida. Nadie entendía cómo podían escapar de algo que parecía conocer cada rincón del pueblo. Los gritos de quienes habían sido atrapados se mezclaban con los lamentos de los condenados. Se decía que don Jerónimo podía controlar los pasos de los vivos
guiándolos hacia la desesperación sin siquiera aparecer. Cada día, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se volvía más difusa, y los aldeanos comprendieron que estaban atrapados en una pesadilla sin fin. Las noches siguientes, los animales desaparecieron casi por completo, y el silencio se volvió ensordecedor. Solo los aullidos lejanos de los perros que habían sobrevivido rompían la quietud de la noche. Los que intentaban comunicarse con los muertos por curiosidad o desesperación eran encontrados días después, con la mirada vacía y murmurando palabras que nadie podía entender. Los niños eran los más afectados, pues a menudo desaparecían por cortos periodos y regresaban con marcas extrañas en la piel. Los adultos empezaron a temer incluso encender luces, porque cada llama parecía atraer la atención de los espíritus. Se comprendió que la maldición de don Jerónimo no tenía límites, podía tocar tanto a los vivos como a los muertos, y su influencia crecía con cada día de los muertos que pasaba. En lo más profundo de la noche, algunos afirmaban haber visto al propio don Jerónimo de pie sobre una tumba, con ojos que brillaban como brasas. Su figura era negra como el hollín, y la daga que sostenía parecía absorber la luz de la luna. Los aldeanos que intentaron acercarse a él jamás regresaron, y los ecos de sus gritos podían escucharse mezclados con los susurros del viento. Se dijo que don Jerónimo buscaba algo más que venganza. Ansiaba compañía para recorrer la eternidad de su maldición. Los más supersticiosos afirmaban que la sangre que él había derramado en la tumba antigua había liberado almas que jamás descansarían. Cada día de los muertos, su poder crecía, y nadie podía predecir quién sería la próxima víctima. Los que sobrevivían a su encuentro quedaban con la mirada vacía, repitiendo susurros de nombres que no debían pronunciarse. La aldea había dejado de ser un lugar seguro. La presencia de don Jerónimo era eterna y siempre acechante. La iglesia del pueblo ya no ofrecía consuelo. Las campanas sonaban solas, y los curas que intentaban bendecir el cementerio eran encontrados desmayados o con fiebre inexplicable. Los santos parecían llorar, y las imágenes religiosas mostraban grietas que emanaban humo negro. Los aldeanos comenzaron a abandonar sus casas por cortos periodos, solo para regresar con miedo y descubrir que el cementerio había crecido, ocupando terrenos que antes eran campos. Cada lápida nueva parecía surgir de la nada, marcando la presencia de aquellos que habían sido despertados por la maldición. El pánico se apoderó de todos, y los más ancianos afirmaban que no había forma de detener a don Jerónimo, porque la maldición se había vuelto independiente de su cuerpo. Las noches se volvieron insoportables. Las sombras de los árboles parecían alargarse hasta tocar las ventanas, y el viento traía lamentos que se confundían con gritos humanos. Los aldeanos dormían apenas unas horas, y quienes intentaban mirar por las ventanas veían figuras encapuchadas que los seguían con la mirada. Nadie podía huir del pavor que llenaba el aire. Incluso los caminos hacia los bosques parecían retorcerse y devolverlos al centro del pueblo. Don Jerónimo se había convertido en un espectro intangible que recorría las calles y los cementerios, dejando un rastro de oscuridad que absorbía la luz. Cada altar encendido parecía atraer su presencia, y cada vela extinguida se convertía en un signo de muerte inminente. Los perros, desesperados, aullaban toda la noche, y sus dueños comenzaban a olvidar el nombre de quienes habían desaparecido. El miedo se había convertido en una prisión viva que atrapaba a todo el pueblo. Los más osados intentaron invocar protección, formando círculos de sal alrededor de las casas y rezando con fervor. Sin embargo, don Jerónimo burlaba cualquier barrera que los vivos intentaban colocar. Las paredes crujían, las ventanas estallaban sin razón y las puertas se cerraban de golpe, atrapando a quienes buscaban refugio. Algunos murmuraban que la maldición era más fuerte en los vivos que en los muertos, que cada intento de resistir solo fortalecía la presencia de Jerónimo.
El aire se volvió frío como hielo, y cada respiración dolía en el pecho, como si inhalar vida fuera un pecado. Los pocos niños que quedaban despiertos gritaban nombres que no pertenecían a nadie conocido, y los adultos se preguntaban si alguna vez podrían recuperar la calma. Todo parecía indicar que la noche no tendría fin y que la maldición de Jerónimo era eterna. Cada día, los muertos emergían de sus tumbas sin previo aviso. Los cuerpos que descansaban bajo la tierra caminaban lentamente entre los vivos, buscando lo que don Jerónimo había prometido: compañía eterna. Las familias se separaban para protegerse, pero los espectros aparecían donde menos lo esperaban. Se oían susurros detrás de cada pared, pasos sobre los techos y risas apagadas que anunciaban la cercanía de lo imposible. La gente comenzó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se confundían, y los que miraban el cielo veían la luna y el sol fundirse en un brillo espectral que nunca desaparecía. Algunos intentaron huir del pueblo, pero la neblina los devoraba y los devolvía al cementerio. Don Jerónimo parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. La desesperación se convirtió en locura. Mariana, la joven que había visto la mano huesuda de Jerónimo, regresó al cementerio por desesperación y venganza. Con un corazón tembloroso y un amuleto que pertenecía a su abuela, caminó entre tumbas abiertas y cuerpos que aún intentaban incorporarse. Cada paso era acompañado de murmullos y risas que provenían de la nada. De repente, la tumba central tembló y de ella emergió un Jerónimo que parecía más monstruo que hombre. Sus ojos eran pozos sin fondo y su daga brillaba con un fuego negro. Mariana intentó huir, pero la tierra misma parecía retener sus pies, obligándola a enfrentar la oscuridad que había liberado. La noche se llenó de gritos que se mezclaban con los del viento y el llanto de los muertos. El espíritu de Jerónimo avanzaba lentamente, y los aldeanos que lo observaban desde la distancia veían cómo la oscuridad se tragaba todo a su paso. Las velas se apagaban al instante y el aire olía a ceniza y sangre vieja. Aquellos que intentaron enfrentarlo eran tomados por fuerzas invisibles y desaparecían sin dejar rastro. Los perros huían y las aves caían muertas del cielo. La maldición parecía inmutable y cada día de los muertos se fortalecía. Don Jerónimo no buscaba venganza, sino un ejército de sombras que acompañara su eternidad. El terror no era solo físico, era espiritual, mental, un peso que comprimía el alma de cualquiera que permaneciera en San Andrés. Los niños desaparecidos comenzaron a regresar, pero sus ojos estaban vacíos y su piel fría como el mármol. No hablaban, solo susurraban nombres que nadie podía pronunciar y caminaban hacia las tumbas como si fueran llamadas por un destino imposible. Los adultos comprendieron que la maldición no podía romperse y que cada intento de resistencia solo alimentaba la oscuridad. Las familias se encerraban en sus casas, pero los susurros de Jerónimo atravesaban las paredes y los recordaban con fuerza que nadie estaba a salvo. Todo parecía normal durante el día, pero en cuanto la noche caía, la pesadilla comenzaba de nuevo. Una bruma permanente cubría San Andrés y el cielo nunca mostraba estrellas. Cada sombra era más larga y cada ruido parecía multiplicarse. Los muertos caminaban libremente entre los vivos y las casas, y los aldeanos empezaron a olvidar sus nombres y la historia de sus familias. Solo quedaba el miedo y la obediencia silenciosa ante el espíritu de Jerónimo. Algunos intentaron huir por los caminos hacia Puebla, pero la bruma los devolvía al pueblo como si estuvieran atrapados en un círculo eterno. Nadie recordaba cómo era el día antes de que la maldición comenzara. Todo era noche, todo era gritos. Los vivos que permanecían comenzaron a comunicarse con los muertos a través de susurros, tratando de negociar con Jerónimo. Pero cada conversación terminaba en horror. Los muertos contaban secretos que los vivos nunca debieron saber y repetían condenas que no tenían fin.
Mariana trató de usar el amuleto de su abuela para detenerlo, pero incluso ese objeto ancestral era insuficiente ante la maldad que había liberado. Jerónimo parecía alimentarse de los miedos, creciendo con cada grito, con cada lágrima. La aldea entera era un tablero de ajedrez para el espíritu, y todos eran piezas que no podían escapar. El viento comenzó a traer olores de tierra húmeda y descomposición, como si cada muerto regresara desde más allá de la tumba. La noche estaba llena de ecos de pasos, golpes en las paredes y risas que se mezclaban con lamentos humanos. Don Jerónimo aparecía y desaparecía a voluntad, y su presencia impregnaba cada objeto, cada piedra, cada árbol. La maldición se había vuelto tan poderosa que ni la fe ni la magia podían detenerla. Las oraciones caían al suelo y se extinguían. Los ríos de agua bendita se evaporaban antes de tocar a los condenados. Todo parecía indicar que San Andrés estaba condenado a permanecer atrapado entre la vida y la muerte para siempre. Mariana decidió enfrentarlo una última vez, llevando consigo el amuleto y un libro de hechizos antiguos. Caminó hacia la tumba central, mientras la tierra temblaba a su alrededor y los cadáveres se levantaban. La figura de Jerónimo emergió entre la neblina, su mirada penetrante y su daga negra apuntando hacia ella. Mariana recitó las palabras más antiguas que pudo recordar, invocando luz y protección, pero cada palabra era respondida con un grito de ultratumba. La tierra se abrió bajo sus pies, y las manos de los muertos surgieron para arrastrarla. Jerónimo avanzaba lentamente, cada paso un martillazo de terror en su corazón. En un último destello de desesperación, Mariana lanzó el amuleto hacia la tumba y gritó su nombre. Un fuego negro emergió de la tierra, envolviendo a Jerónimo y a los espectros que lo acompañaban. Durante un instante, todo quedó en silencio. La aldea contuvo la respiración, pero entonces un grito más agudo que 1000 tormentas rompió la noche y la oscuridad volvió más intensa que antes. Los aldeanos vieron cómo las sombras se multiplicaban y comprendieron que la maldición no había sido destruida, solo transformada. Don Jerónimo se convirtió en un espíritu aún más poderoso, intangible, que podía ir y venir a voluntad. Desde aquel día, cada día de los muertos en San Andrés, las velas parpadean con una luz extraña y los susurros recorren las calles. Los aldeanos advierten a los visitantes: nadie debe caminar solo por el cementerio y nadie debe llamar su nombre. Algunos afirman que Mariana fue absorbida por la tumba y su alma vaga entre los vivos y los muertos, atrapada junto a Jerónimo. Las desapariciones continúan y los gritos rompen la noche, recordando a todos que la maldición de don Jerónimo nunca termina. Los vivos aprenden a temer cada sombra, cada susurro, porque la leyenda ha demostrado que no todos los muertos descansan en paz. La bruma cubre el pueblo incluso de día, y los niños que nacen allí crecen escuchando murmullos que nadie más puede oír. Los aldeanos han aprendido a no mirar atrás, a no encender velas fuera de los altares y a temer el silencio, porque en San Andrés cualquier sonido puede ser la voz de don Jerónimo. La maldición se ha vuelto leyenda viva y nadie se atreve a contradecirla. Las almas atrapadas entre la vida y la muerte continúan su camino, y los vivos saben que siempre estarán vigilados, siempre observados, siempre condenados. La eternidad de la noche ha comenzado, y San Andrés nunca volverá a conocer la paz. Y así quedó marcada la maldición de don Jerónimo, una historia que los padres relatan a sus hijos para que nunca olviden que en el Día de los Muertos no todo espíritu vuelve por recuerdos. Algunos vuelven por venganza,